Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Nos encontramos una vez más con don Antonio Vicentín, uno de los 3 expedicionarios de lo que mucha gente denomina la tragedia, el milagro, la hazaña, la historia, la odisea de los Andes. ¿Cómo está, don Antonio? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Un placer de vuelta estar contigo, Lucho. Encantado de conversar del tema de los Andes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y esta conversación, parte por el tema básicamente de la avalancha. Es por eso que le hice consultas y felizmente surgió el poder reencontrarnos aquí. Pero antes de hablar de la avalancha, me gustaría conversar de otras cositas previamente para poder darle el entorno necesario al tema de avalancha y que también las personas que nos estén viendo, televidentes o amigos en redes sociales, comprendan un poco más el sentido del por qué estamos nuevamente reunidos aquí y para hablar también específicamente de ese tema. Me gustaría saber un poquito acerca de Mendoza. Últimamente se ha estado hablando mucho de esto, tanto por la proximidad de la película, etcétera, y por algunas fotografías en las cuales es como un reto para mucha gente decir, la foto fue sacada aquí, fue sacada allá, pero yo no lo vi en fotografías hasta ahora en Mendoza. ¿Cómo la pasó usted? Porque hubo un grupo que se separó del otro, algunos estuvieron caminando toda la noche, toda la mañana hasta el momento de volver a levantar vuelo. Nando Parrado, por ejemplo, estuvo con su familia. ¿Cómo la pasó usted en Mendoza? Yo en Mendoza estuve con el grupo en algún momento, si bien no aparezco justo en ninguna de las fotos que sacaron. Ahora que decís eso, hace poco vi una ayer que mostraban el grupo y atrás había un árbol medio torcido, Sí. y que hoy en día ese árbol existe y está ahí, justo lo mostraban. Y después con un grupo que éramos 9, eso fue, fíjate que nosotros llegamos de tarde casi ahí, ya de tardecita nos fuimos buscando un hotel y en Mendoza fuimos a dar, no sé cómo, al Hotel de los Maestros, que hasta el día de hoy existe, y en ese hotel nos ponen en 3 habitaciones de A3 los 9 que estábamos ahí. Así que esa noche, bueno, está la salida esa con las chicas, que después pedimos que nos dejaran en el hotel, después de comer, y tal cual, y hasta el otro día nos quedamos ahí, estos 9 que éramos, que no me acuerdo, uno era Menéndez, otra Numa Turcati, estaba Maquirriain también dentro del grupo, y no sé qué otros más, no me acuerdo, capaz que estaba Arturo Nogueira también, no lo tengo claro eso. Ese grupo se separa porque el grupo de la foto era con Martínez Lama, Servino, Exacto, exacto, Turcati, Magri, ¿no? exacto. Estaba ahí también Valeta y Mangino, si no me equivoco. Sí, correcto, estaban ellos. Ya. Bueno, el reto de la foto es encontrar el lugar, porque Ricardo Peña la mostró en el grupo Reviven, pero yo tengo mis dudas porque hay como 3 o 4 ubicaciones muy similares. Sí. Estuve conversando con eso con Mario Pérez también. Él tiene otra idea de dónde fue, pero me parece que a 50 años ya es muy difícil recordar la ubicación exacta, ¿no? No, es imposible. Además, Mendoza ha cambiado mucho. No es la misma ciudad en la que estuvimos hace 50 años. Por suerte para la gente de Mendoza. Se ha transformado en una ciudad, antes era linda, ahora es una ciudad muy linda. Y evidentemente las cosas cambiaron. El lugar donde estábamos, donde fuimos a cenar con las chicas, que era la taberna de Padovani, hoy en día no existe más. Fue demolido el lugar y no sé si hay un edificio en ese lugar. Es decir, tratar de ubicar cosas después de 50 años se hace bastante difícil, y más cuando no puedes decir sí, es acá o fue acá. Es imposible eso. Claro, sí, para Son ustedes. conjeturas. Exactamente, no, porque la mayoría creemos que fue en la Avenida San Martín y tiene que haber sido cerca de la esquina de alguna de las bocacalles que hay por allí o de las transversales, pero hay algunos de ustedes que creen que fue por una plaza, otros que fue cerca a otra calle, a una estación de servicio, etcétera. Al final creo que esto ya queda como para
no sé si entretenernos un poco para tratar de encontrar el lugar o ya para las personas que les encantan los retos y creer que realmente lo van a encontrar. No, hay un lugar, por ejemplo, el Yacht Club, Automóvil Club Argentino, Sí. en la esquina esa, que es un edificio Art Deco, que está bastante venido a menos hoy en día, con una estación de servicio atrás y demás. Eso sí, ahí sé que algunos fueron a tomar un café, que estuvieron en ese lugar, y ese lugar sí existe. Y está, y debemos haber andado por alguna avenida cercana a esa, seguramente. La plaza creo que está a unas 4 o 5 cuadras. Además, Mendoza es una ciudad muy especial porque no tiene así un centro definido. Y bueno, debemos, ese lugar sí es seguro que estuvimos, o que estuvieron, mejor dicho, yo no estuve ahí, y que hemos andado caminando. Mirá, de las veces que he estado en Mendoza, nunca se me ocurrió ubicar el Hotel de los Maestros. Voy a ver si en algún momento me pongo a buscarlo y voy hasta ahí a verlo, porque tengo idea de que era como una escalinata que bajaba y ahí estaba el hotel. Pero son esas cosas que, yo qué sé, con el pasaje del tiempo las cosas cambian, la gente cambia y bueno, y hoy con los 50 años capaz que todo vuelve a tener una vigencia que no lo tuvo en los 50 años pasados. Claro, y si tomamos en cuenta el terremoto del año 85 en Mendoza, pues obviamente hay construcciones que ya no existen, ¿no? Entonces, Sí, por supuesto. Y además Mendoza, yo una vez pregunté por qué no tiene centro, y en 1800 o 1800 y algo hubo un gran terremoto que destruyó toda la ciudad, que la ciudad del centro estaba más hacia el norte, por así decirlo, y construyeron otra ciudad para el lado del sur. Entonces, digamos, es así una ciudad que fue movida del lugar, por eso no tiene una plaza con la catedral, con la jefatura de policía, con el hospital, con una cantidad de cosas. Es una ciudad que uno no se ubica bien por esa razón, porque habitualmente en la concepción española de plaza incluían todas esas cosas, ¿no? claro, por supuesto. Y era lo clásico y es lo normal que encontramos en cualquier ciudad que tenga pues Exacto. una larga historia, ¿no? Y bueno, yo creo que con el tema de Mendoza, pues parece que usted pasó un bienestar, pero más tranquilo que el de otros muchachos que sí se amanecieron. Eh, ¿Se acuerda del momento previo a volar? No podían quedarse las 24 horas en Mendoza. ¿Y cómo llegaron a convencer? ¿Qué fue lo que usted cree que convenció, más allá de la presión que ustedes ejercieron a los pilotos para emprender rumbo a Chile? No, yo creo que ellos fueron muy profesionales en eso. Por arriba de las presiones que teníamos que volver a Montevideo si ellos no cruzaban a Chile, en el momento que nosotros estábamos llegando al aeropuerto, cruza por el sur, por Malargüe, cruza un avión que llevaba ganado, llevaba ganado a Chile y volvía vacío, volvía con otra carga. Y los pilotos hablan con esta persona y le dice, sí, nosotros por Malargüe cruzamos y no tuvimos ningún problema. Y yo creo que eso fue lo que los decidió a ir hacia el sur, a ir hacia el paso de Malargüe y poder cruzar a Chile. Creo que creo que fueron seguros en eso y no fue la presión nuestra que los hizo cambiar de opinión. Es decir, creo que va por arriba de todo eso la profesionalidad de los pilotos. Es decir, después se dieron otras cosas que fueron lo que trajo como consecuencia la tragedia, pero no fue ninguna locura el ir hacia el Paso Planchón, si bien había que hacer casi 600 kilómetros hacia el sur, pero era una forma de cruzar, y además el paso Planchón es mucho más bajo que lo que sería el paso por el lado de la Concagua. Sí, claro. Sí, bueno, también el techo que tenía este avión para volar era muy bajo, ¿no? Entonces, Exacto, eran 5.000 metros sí. y por el paso Planchón era mucho más seguro de hacerlo. Bueno, tomaron la ruta adecuada en todo caso. El Sí, avión, sí, no el tengo avión ninguna que duda. llegó claro, el avión que llegó al Plumillero, si no me equivoco, fue un DC-3, ¿no? Que emitía Sí, explosiones y botaba humo por todos lados. exactamente, era un avión chico, de esos que tiene una ruedita atrás, las dos hélices al costado, un avión viejo que se usaba para el transporte de ganado o de Ujú, vacuno, que era. claro. Bueno, pues con muchas más ganas uno puede sentir confianza después de ver algo así que te remontó la cordillera, ¿no?
Eh, Y sí, sí, si ellos consiguieron cruzar y le dicen es seguro y está bueno el paso y no tenés problema, Ujú. evidentemente los pilotos estos con un avión relativamente nuevo o nuevo como era este, tenían muy buenas posibilidades de cruzar sin mayores riesgos, ¿no? Claro. En el vuelo, usted en la anterior conversación que tuvimos me habló de que parte de la tripulación con unos mapas les pidieron a ustedes que se fueran a sentar a otro lado. Usted estaba en el último asiento y se fue al primer asiento. Esto y nos hace pensar a todos de que ellos tenían ya una idea que se habían desviado del curso, ¿no? Sería ilógico haber hecho eso en unas circunstancias normales. ¿Llegó a usted a tener información acerca de eso, a saber realmente qué pasó para que les pidieran que se cambiaran de ubicación? Yo supongo que no querían que viéramos que estaban buscando un rumbo o estaban haciendo cálculos sobre el lugar donde estaban. Ajá. No llevaban navegante, eran piloto, copiloto, mecánico, Ujú. pero los pilotos tienen idea de esos temas. Yo creo que ahí hubo cosas que no coincidieron, que es en esa época se manejaban por radiofaros y por estima, es decir, Sí, tiempo y velocidad. instrumental. A determinada velocidad, tanto tiempo estoy en tal lado. Ujú. Y a su vez había un viento muy fuerte del Pacífico hacia este lado de la cordillera que seguramente los frenó también y no sé si lo tuvieron en cuenta. Y se junta a su vez que ellos piden a Santiago poder empezar la aproximación al aeropuerto. Santiago los autoriza. Es decir, ahí se juntan varias cosas que evidentemente al copiloto no le cerró o a este señor que iba navegando no le cerró y fue a hacer los cálculos. Que evidentemente se dieron cuenta que algo no cerraba, que por tiempo y velocidad no estaban en el lugar donde tenían que estar y bueno, y ahí fue que cambiaron las cosas, ¿no? Claro, en todo caso, uno de los dos tripulantes fue el que estuvo allí junto con alguien más. Me imagino Carlos Roque, ¿no? Este, Supongo que puede haber sido el mecánico, no sé dónde estaban en realidad, en ese momento porque ustedes esta estaban muy distraídos, también jugando, ¿no? Y Divirtiendo. sí, mucho, fíjate que me sacan del último asiento, me voy al primero y me olvido del tema, es decir, tampoco me compliqué demasiado el asunto y me tocó una ventanilla, iba mirando para afuera, así que no veía ninguna anomalía, así decir. Claro, comprendo. Sí, pues eso me hace confirmar por qué el copiloto seguía creyendo que había pasado a Curicó, porque esto de acá se da no mucho tiempo antes del momento del accidente, ¿no? Sí, en realidad estábamos paralelos, yendo paralelos a lo que sería Curicó, es decir, Ujú. su rumbo verdadero que era por Curicó, aproximación a Santiago, y nos íbamos en paralelo, pero por el medio de la cordillera. Así. Ese fue, ese fue el gran error y fue evidentemente hubo una duda de algunos de ellos y ahí empezaron a bajar. Quizás si el avión hubiera mantenido la altura, no hubiera pasado. Bueno, no hubiera pasado ahí. Después, Ujú. más adelante, las montañas cada vez son más grandes, así que, o más altas. Claro. Sí, pues, y lamentablemente se da el impacto de todas maneras luego de las bolsas de aire y todas estas cosas que ya se sabe, ¿no? Que se han contado. Una de las preguntas que le quiero hacer ya pasando el momento del accidente, del impacto y el consecuente choque con el banco de nieve que amortigua, pues, de alguna manera el descender violento del fuselaje es ya posterior. Y hay bastantes personas que hablan acerca de por qué no hicieron señales de humo, pudieron haber encendido una llanta, el tren delantero, algo para que los vieran. Y yo recuerdo que usted dio una respuesta muy contundente alguna vez. Me gustaría escucharla un poco más en detalle, o sea, ¿qué pasó? Porque me imagino que seguramente ustedes lo pensaron, pero tomando en cuenta la situación, el panorama y el momento, me gustaría que en retrospectiva nos explicara por qué no se dio eso.
No se dio, teníamos dos cosas. Había un recipiente que por el olor suponíamos que tenía combustible, que tenía querosén, o Ujú, querosina creo que se llama, y ujú. después estaba la llanta delantera del avión completa que la podíamos haber prendido fuego. Pero siempre nos dio miedo de que con qué controlábamos ese fuego. Es Claro. decir, no sabíamos las condiciones ignífugas que podía tener y no sabíamos si todo era ignífugo o de repente había combustible que estaba derramado y que se iba a prender todo fuego. Ese era una bala de un tiro solo. Es decir, nos podía salir muy bien y capaz que nos veían, o nos podía salir pésimo y nos quedábamos sin avión. Claro. Lo que representaba que íbamos a estar a la intemperie. Era muy difícil. Esa sí que era una decisión muy difícil de tomar. Y en realidad, entre el tiempo que que sentís el avión y el tiempo que pasa por arriba tuyo es tan corto que de repente lo hubiéramos prendido y el avión ya no nos veía más. Exacto. Y lo podíamos haber prendido y a ver si alguien veía humo negro. Pero esas cosas son medio disparatadas. Hay que conocer un poco lo que es la estepa argentina, que de repente tú prendes un fuego y en el horizonte no hay nadie mirando para ese lado, o por algún motivo no hay nadie, Ujú. y nadie se iba a preocupar mucho. Era una locura eso. Es Sí, decir, pues. era arriesgar el lugar donde teníamos para vivir, que es muy fácil desde tu casa decir, "Ay, ¿por qué no prendieron fuego?". Ujú. Pero podía ser una bala de un solo tiro. No, Prendíamos fuego el avión, no nos veía nadie, nadie nos venía a buscar. Y no nos olvidemos que estábamos a 3.600 metros de altura, donde las temperaturas llegaban a 30 y 40 grados bajo cero de noche. ujú. No era una cuestión de que me tiro a dormir y espero que me vengan a buscar al otro día. Era muy difícil. Claro, estamos hablando de un fuego difícil de controlar porque tendría que haber sido un fuego muy fuerte, distinto a algún fuego de repente como para, no sé, buscar qué hacer el té de tabaco que buscaron hacer en algún momento y esas cosas son cosas muy, muy Claro, pero eso rápidas. son cosas con un tacho y un fuego controlado. Pero Exactamente. acá, con una cantidad de incógnitas que no sabés si el avión estaba lleno de combustible adelante o había pedazos de cosas con combustible. Viste, la ignorancia era muy grande de todo eso. Sí sabíamos que había combustible en un determinado tachito ahí y que había una rueda. Pero de ahí a quemar todo, que eso sí que era quemar las naves. ¿El olor a combustible se mantuvo siempre ahí arriba o por un largo tiempo? Sí, sí. No, había un aparato que era como una olla a presión, una cosa rara, Ujú, que sí siempre tuvo olor a combustible, olor a querosén. ujú. Pero nunca nos ocupamos mucho de ese tema porque no, era una locura prender fuego. Bueno, estaba bien, es una precaución, era el momento de sobrevivir y si no se tenían los conocimientos mejor era no hacerlo, ¿no? Y no, Eh, no teníamos los elementos, tampoco podías agarrar y dada la altura, la debilidad que teníamos y demás, ujú. decir, bueno, muchachos, si se prende fuego, empecemos a echar nieve. Tampoco teníamos la capacidad de trabajar o de movernos tanto y de conseguir nieve como para poder tapar o apagar ese incendio. Ujú, Era preferible seguir vivos y en esa situación y viviendo en el avión y no quedarnos a la intemperie. ujú. Sí, pues el, cuando ocurre todo esto en la primera noche que fue la peor para todos ustedes, la mayoría de ustedes me ha comentado de que la primera noche fue la peor de todas. No se llegó a tapiar bien el acceso al fuselaje. Pero hasta donde yo sé, después de que se enteran de que ya no hay más búsqueda, recién comienzan a organizar el fuselaje para poder estar viviendo allí tal cual, porque hasta antes de eso todos creían que, o la mayoría creía, que iban a ser rescatados por algún equipo de búsqueda. Y ¿usted recuerda cuándo comenzó a tapiarse completamente el fuselaje? ¿Desde qué día más o menos se dio eso? Yo te diría que los primeros días estuvimos sin taparlo, Ujú, con un frío brutal de noche en la cara, en las manos. Creo que debe haber sido al segundo o tercer día que empezamos a juntar valijas y a ponerlas ahí. No ujú, esperamos la finalización de la búsqueda. Creo que antes de eso ya habíamos tapado el agujero por donde entrábamos y salíamos para hacerlo más, darnos por lo menos la sensación de que estábamos más a cubierto.
Ujú. De hecho, cuando cae la luz, eso ya estaba en funcionamiento hacía bastante tiempo, ¿no? Claro. Por lo menos no hacía tanto frío, no estábamos con un frío directo, porque tampoco se tapaba con una perfección absoluta, es decir, poner valijas y demás, siempre quedaba algún agujero, alguna cosa que se metía, algún pedazo de trapo, algún saco, pero tampoco era una perfección total. Ujú. Pero por lo menos hacía que ese calor que había adentro se cuidara un poco más y no que nos entrara el frío directo de la montaña. Ujú. Bueno, entonces el trabajo creo que era obra de Carlitos Páez, ¿no? Cerrar, tapiar, él era el tapiador, si no me equivoco. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Entonces ahí volvemos a lo que hoy hablábamos. Ujú. Carlitos Páez no puede haber sacado a nadie porque estaba en una de las puntas del avión, que Ujú. fue de los lugares donde más tapado estuvo de nieve. Ujú. Y era el tapiador, si le decíamos que era el tapiador oficial, y esos eran los lugares que se rotaban. Claro. Pero a veces alguno prefería estar ahí porque recibía algún cigarrillo más por el trabajo que hacía. Entonces prefería recibir los cigarrillos y hacer el trabajo que otro tuviera que hacerlo, ¿no? Claro, comprendo. O sea, Carlitos tapeaba el fuselaje y se quedaba a dormir en ese lugar, ¿no? Que no era... Se quedaba, entraba al lado de donde estaba el que estaba durmiendo. Lo único que de ese lado no tenía calor del otro lado, digamos. Claro. Por eso se le daba más mantas y esos dos lugares, se rotaban todas las noches. Ujú. Pero si se rotaban y esa persona era la que tenía que tapiar, pero si no quería, como pago le dabas 1, 2, 3 o 5 cigarros a Carlitos y Carlitos tomaba su lugar y se encargaba de ese trabajo. Ujú. Bueno, bueno, entremos al tema de la avalancha entonces, ya que hablamos del tapiador oficial y de que en realidad él no salió a rescatar junto con Roy Harley al inicio del rescate entre ustedes luego de esa penosa avalancha, ¿no? Eh, y ahora sí contamos por qué pasa esto. En el grupo Reviven salió el tema de quienes estuvieron descubiertos, quienes estuvieron destapados en ese momento y cómo se inició el rescate de las personas, ¿no? Hasta donde supimos, la mayoría de personas lo tuvimos a Roy, no tanto por la película, sino también por sus propios testimonios que él, bueno, al menos a mí me dijo que él no quedó destapado, pero que él sale y después comienza a escarbar, que él queda mirándose con Nogueira, ¿no? Que estuvo también allí junto con Mangino y con Echavarren en las hamacas. Y de allí comienza a rescatar a algunas personas y entre ellos también todos ya comienzan a rescatar entre ustedes. Sin embargo, lo que no sabíamos, aunque hay personas que también citan pues obviamente a Carlitos Páez como rescatista, no sabíamos porque tampoco habíamos visto este testimonio, hay que ser totalmente sinceros en esto, es que usted sí estuvo allí y comenzó a rescatar también. Me gustaría que lo cuente, por favor, para organizar mejor este evento, ¿no? Ponele que yo estoy durmiendo en esos momentos casi 1 metro por arriba de todos, como arriba de una puerta de un estante, Ujú. porque me acalambraba. Tenía más colchones y más frazadas y dormía solo arriba. Ujú. A unos, ¿qué serían? 3 metros, 4 metros, estaba la camilla donde estaban Arturo Nogueira, Echevarren y Mangino, que Ujú. tenían dificultades motrices y se tenían que quedar ahí arriba. Cuando entra la luz, y yo dormía tapado, con la cabeza tapada, me acuerdo que me cae nieve en la cabeza, saco la mano, toco nieve, y ahí me doy vuelta y digo, ¿quién está jugando con nieve? Y estaba el avión totalmente cubierto. El único que estaba en posición rampante era Mangino, que no emitía sonido, los otros dos estaban quietos, y ahí me tiro en medias como estaba y empiezo a escarbar, que hacia ese lado del avión había bastante nieve, y no sé si rescato a Fito, a Eduardo, a Roy, sé que a alguien saco, quedó agotado,
Roy sigue sacando gente a partir de ese momento y así se van alternando. Ahí seguro que no estaba Carlitos. Mangino obviamente no estaba porque no se podía mover del lugar donde estaba porque tenía una pierna fracturada. Y ahí se empiezan a ir sacando y empiezan a aparecer unos vivos, otros muertos, y ahí se da ese alia, esa suerte de que van pasando los segundos y unos van saliendo vivos y otros quedan muertos. Pero evidentemente hubo gente que no estuvo en el rescate. Capaz que Carlitos, cuando lo sacaron, trató de sacar a uno. También me acuerdo que al tener tapiada la entrada, cuando entra la luz cae como una mampara y quedan algunos abajo de esa mampara. Claro. Y entonces cuando se sacó esa nieve fue más fácil de rescatarlos a esos que a otros. No sé, hubo una cantidad de cosas y no hay que olvidarse que estaba al oscuro, estábamos al oscuro, no se veía absolutamente nada. O sea, básicamente uno se reconocía por la voz probablemente, ¿no? Eso sí, exactamente. Y eso puede haber generado... Sí, siga por favor. Y nos reconocíamos por la voz y después que terminó el rescate, que quedamos todos metidos como dentro de un iglú, prendíamos un encendedor para ver las caras de los que estaban. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había poco oxígeno en el grupo, habíamos quedado 18 vivos y que nos íbamos a morir ahogados. Es decir, los primeros que prenden un encendedor resulta que se encuentran con que se apagaba. Entonces dice, no tengo gas, y prendían otro y le pasaba lo mismo. Y al tercero, esto no es casualidad, algo está pasando. Y ahí se dieron cuenta de que no había oxígeno y hubo que perforar el avión con un caño que ya estaba medio roto, y ahí cayó nieve y pudimos respirar y quedarnos ahí, que estuvimos casi 3 días metidos en ese agujero. Claro, sumamente dramático ese momento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque no solo estuvimos 3 días en ese agujero, sino que abajo nuestro, abajo de la nieve donde estábamos pisando, estaban nuestros compañeros que habían muerto, estábamos muertos de frío, estábamos mojados, estábamos desesperados porque no podía salir, porque apenas tenías una entrada de oxígeno. Yo creo que si el primer día fue feo, creo que fue mucho peor. Porque nos enfrentamos con la muerte muy de cerca, con el frío, de estar adaptándonos a la situación esa brutal de vivir en ese avión, a pasar a estar en un iglú muertos de frío, a ver con nuestros compañeros muertos, eso fue algo tremendo. Yo creo que te diría que fue peor que el accidente mismo. Claro. Bueno, esta es de las... Si no me equivoco, la segunda opinión igual sobre esa noche, porque muchos recuerdan más la noche con los gritos y todas estas cosas del impacto, ¿no? Cada quien, ¿cómo es, no, don Antonio? Cada persona tiene una percepción diferente y un recuerdo de repente que genera que algo sea peor que otro. Y yo entiendo muy bien lo que ustedes dicen, a pesar de no haber estado allí. Solamente imaginarme un instante de todo eso, pues me hace valorar mucho más la historia y a ustedes como personas luego de haber salido de ese lugar. Obviamente sin desmerecer a quienes no volvieron y también compartieron con ustedes esa historia. Por supuesto, lo que pasa es que el accidente, el haber quedado vivo después del accidente, y bueno, decís, por lo menos estoy vivo, me van a venir a rescatar en 1 o 2 días, mañana, pasado, pero estás vivo, tenés alguna lesión, pero nada del otro mundo. Después de empezar a adaptarte a vivir en esa situación espantosa, que te caiga ese alud y que te encuentres con esa desesperación, porque lo otro fue tan rápido que no te dio tiempo a desesperarte, que no te dio tiempo a pensar realmente qué está pasando. Y acá sí te dio tiempo, porque acá saliste de ese hoyo, saliste de estar tapado con la nieve, te encontraste en un iglú encerrado, con esa desesperación de decir, me salvé antes y ahora me tengo que morir acá, muerto de frío, arriba de mis compañeros. Era espantoso eso, es decir, fue otra de las grandes pruebas o de las grandes desafíos que nos llevó Dios, la naturaleza, lo que sea, a superar mentalmente y poder seguir adelante, ¿no? Era una cosa que
que era muy difícil. Por algo, en ciertos momentos de esa desesperación, decíamos de que los buenos eran los que se morían porque dejaban de sufrir, y los malos éramos los que quedábamos porque teníamos que seguir sufriendo para después morirnos. Era la visión del purgatorio que habíamos idealizado, dada la formación católica que teníamos, y por qué nos estaban pasando las cosas. Que fue también cuando nos peleamos con Dios, es decir, ¿por qué con 19 años me estás haciendo todo esto? ¿Viste? Era una cosa tras otra, tras otra, tras otra, que te llevaron a tener una visión. Evidentemente cada uno lo sufrió de distinta manera o lo vivió de distinta manera, más bien lo sufrió, quizás unos con más intensidad. No, con más realismo, con más los expedicionarios con otra visión, con otra visión y misión también, que te hizo tener la cabeza mucho más abierta y mucho más haciendo ejercicio, moviéndote, que los pobres que se quedaban en el avión, que la tenían que sufrir todos los días, y era una cuestión repetitiva, que todos los días eran igual y nada cambiaba, salvo la muerte de alguno de los compañeros, que lo único que llevaba era estar más triste y más preocupado, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahora no encuentran el por qué pasó todo esto, ¿no? ¿Por qué tuvieron que pasar por toda esta historia de encuentros? No, sin lugar a dudas no encontrás una respuesta. A veces te dicen no será el transmitir la experiencia para que otros se vean fortalecidos. No sé, capaz que en el momento que nos pasó a nosotros, o sin capaz, es un momento distinto al que se está viviendo hoy, donde dicen, bueno, vos le estás transmitiendo esperanza, le estás transmitiendo fortaleza, le estás transmitiendo compañerismo, fidelidad, sacrificio. Y es lo que nos está, y es lo que está faltando. Y entonces decís, sí, pero ¿cómo? Nosotros lo tuvimos y ahora falta. Es un gran tema ese, ¿no? Porque evidentemente ha habido una falla importante en la educación de nuestros padres con las generaciones nuevas, que no están dispuestos o no saben asimilar lo que es el fracaso, que están siempre pensando que van a ser exitosos, pero se olvidan de que atrás de cada éxito hay una cantidad de fracasos. Entonces, no están preparados para eso, no están preparados para el sacrificio, no están preparados para una cantidad de cosas que es parte de la vida. Entonces, ahí justo nos meten a nosotros. Sos vos el que tenés que dar esperanza, sos vos el que tenés que enseñarles lo que es sacrificio. Y hay cosas que son imposibles. Es decir, creo que uno las tiene que experimentar. Sí. Evidentemente, no te puedo pedir grandes sacrificios cuando nunca hiciste ninguno, ni el más chico de repente no comerte un caramelo. Entonces, las grandes cosas, los grandes sacrificios se van aprendiendo día a día haciendo pequeños esfuerzos y pequeños sacrificios. Yo qué sé, no sé, a veces te toman como ejemplo de algo cuando no entendés por qué sos ejemplo de eso, ¿no? Cuando todos teníamos que ser iguales en ese sentido. Uh-huh. Sí, pues tenemos una generación que se cristaliza inmediatamente, ¿no? Ante cualquier eventualidad, y como usted lo dijo, todos creen que van a ser exitosos, y esa visión de la vida y de lo que uno le toca hacer es bastante fantasiosa, ¿no? Como que se transmitió mucho la fantasía más que la realidad por parte de esa generación de padres que han tenido a estos chicos hoy día. Sí, justamente lo que te da la impresión es que como que no les enseñaron a ser fuertes, a
a que el éxito no viene enseguida, a que el fracaso no es malo, el fracaso es aprendizaje también, si lo sabemos tomar como aprendizaje, no como fracaso. De cada fracaso hay cosas que son buenas y que las tenemos que tomar para aplicarlas la próxima vez, que fue lo que nos pasó en las expediciones, para aplicarlas más adelante, las cosas que fueron útiles y descartar las otras. Y después tenés éxito, sí, pero ¿cuántas veces te caíste antes de tener éxito, no? Creo que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Sí. Y entonces estamos creando hombres débiles para tiempos difíciles. Y eso es una de las grandes interrogantes, ¿no? ¿Qué estamos creando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué va a pasar con la humanidad si seguimos haciendo lo mismo? Exactamente. No, probablemente esta sea una generación desperdiciada, en el sentido de que no están dispuestos a sufrir o a bancar los tiempos difíciles, y eso va a traer a su vez hijos que están educados en esa dificultad, que les va a hacer que los tiempos difíciles sean más llevaderos, ¿no? Claro. Creo que se va como balanceando. Creo que somos producto de repente de una educación que fue muy rígida y que nos vino bien para los tiempos difíciles, y después dijimos, nuestros hijos no tienen que pasar por las dificultades que yo pasé, entonces les voy a hacer la vida muy fácil, les voy a tratar de solucionar todos los problemas, y no nos damos cuenta que la vida son un problema tras otro y que los tienen que solucionar ellos, no podemos experimentar por ellos, ¿no? Así es. Entonces, digamos así, como que se transmitió más el miedo sin darse cuenta, encubierto de una imagen de tú vas a ser exitoso, tú vas a ganarle a todo el mundo, ¿no? Exactamente. Y no es que vas a ganar, seguramente vas a perder. Y además no somos todos iguales. Es decir, algunos van a ganar, otros van a intentar ganar y otros van a perder. La vida es eso. Pero tenés que saber asimilar esos golpes para poder seguir adelante. Bueno, primero hay que aprender a resistir para después darse cuenta cómo seguir adelante, ¿no? Exactamente. Y si no se sabe cómo resistir, bueno, ¿qué se puede hacer? El camino. Y bueno, hoy tenemos palabras que antes no existían, la resiliencia. Hoy todo tiene nombre, hoy tiene una palabra difícil, pero en definitiva es lo mismo, es resistir, es sacrificarse, es trabajar, es hacer una cantidad de cosas. Me va mal en los exámenes, ¿por qué? Porque no estudiaste. No es porque te tengan envidia, te peleaste con el profesor o cosas por el estilo. Es decir, nos faltan esas cosas de decir, ¿sabes qué? Sentate ahí, ponete a estudiar y dejate pavadas. Dejate de buscar excusas y dejate de chatear y dejate de todo eso y realmente enfocate en lo importante. Así es. Así es, tiene usted toda la razón, estamos de acuerdo en eso. Y eso es una pena, ¿no? Que cosas tan sencillas como es esto en la formación de una persona no se hayan tomado en cuenta solamente por buscar resultados inmediatos y evitar que haya sufrimiento, ¿no? Al final el sufrimiento es mayor cuando uno vive en la fantasía y se da de golpe con la realidad. Así es que, bueno. Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Esperemos que eso cambie pues con el tiempo. Ojalá se den cuenta. Es de esperar. Ojalá que se den cuenta. Antes de que tengamos ya 300 géneros en lugar de los 150, en lugar de los 2 únicos que existían. Estamos en problemas. Sí. Cada 10 años esa es otra de las cosas que también ahora hay distintos géneros. Así es. No, pues ya es el colmo eso, ¿no? Y dentro de poco hablaremos esperanto y ya no castellano, con tantos cambios, ¿no? Que se da gracias. Mira, a nadie en nuestra época le vino mal un buen bife, un buen palazo con la escoba. Es decir, fueron cosas que nos corrigieron, que nos ayudaron y que hoy lo mirás para atrás y agradeces ese tipo de cosas. Pero hoy estamos en la teoría de que no los toques, no les digas que no porque se frustran, dejalos dormir porque tienen que descansar mucho. Y antes era, te fuiste de farra, pero a las 7 de la mañana te levantás a trabajar o te levantás a estudiar o te levantás a hacer algo. Pero no seguís durmiendo hasta las 2, 3 de la tarde porque ayer saliste de farra. Eso es un problema tuyo. Y eso es educación también. Eso te va templando, te va haciendo fuerte ante una cantidad de cosas.
Y yo creo que una generación como la actual difícilmente podría sobrevivir como ustedes lo hicieron, o encontrar siquiera respuestas a situaciones como esa. Es muy, es muy difícil que algo así suceda. Yo creo que sería muy difícil, creo que en eso tuvimos nosotros unos curas en el Christian Brothers que fueron exigentes, que fueron duros, que en realidad, como alguien dijo, ¿quién nos dijo que la vida es fácil? Ujú. Si alguien nos lo dijo, nos mintió. La vida no es fácil, la vida es difícil. Y los curas en eso fueron realmente prácticos, ¿no? Fueron muy de aquel famoso, el sí de Rudyard Kipling, ¿no? Si eres capaz de soportar, si eres capaz de, entonces eres un hombre. Y es tal cual, es decir, hay que soportar, hay que aguantar, hay que hacerse fuerte, hay que tener esa templanza de adentro porque el ser humano la tiene. Ujú. Claro, es mucho más fácil ser blando, es mucho más fácil decir, ay, no puedo, es mucho más fácil decir, ay, ¿quién me ayuda? Me acuerdo en una conferencia una vez que una señora me dice, ay, ¿por qué no me da una receta? Porque yo quiero tal y tal cosa. Y la miro y le digo, señora, pero yo no doy recetas de lo que tenés que hacer, eso lo tenés que buscar tú adentro tuyo. Ujú. ¿Qué buscamos? Que alguien nos diga, mire, para ser feliz usted tiene que hacer esto y esto. Lo buscamos en internet o lo buscamos en alguna de las plataformas y salimos y decimos, para ser feliz yo tengo que hacer esto. Y no funciona eso. Así es. Así es. No funciona. Yo creo que la gente se ha confundido con esa máxima que nos dicen que uno viene a la vida para ser feliz y lo confunde con que todo tiene que ser fácil, cuando no es así. Esa felicidad uno la tiene que trabajar, la tiene que buscar, la tiene que forjar, y eso de acuerdo a cómo uno tiene un contexto, ¿no? No es igual para todos tampoco. Por Eh, supuesto, porque además esa felicidad está balanceada con la tristeza. ujú. Es decir, son cosas, son parte de la vida, son parte de la misma moneda. Así es. La felicidad y la tristeza. Son más los momentos felices que los tristes, no sé, pero disfrutemos los felices porque los tristes vienen solos. Ujú. Sí, pues sí, Entonces, cuando uno los quiere, ¿no? claro, uno no lo quiere, pero esos momentos van a aparecer, entonces esa felicidad no va a ser completa. Disfrutá esos momentos felices, esos momentos de familia, esos momentos de alegría, de cumpleaños, de casamientos, de encontrarse, de abrazarse, de besarse. Todos esos momentos son importantísimos, porque después los momentos tristes llegan solo sin golpear la puerta. Esos entran directamente. Entonces tenemos que estar preparados para eso, para ese balance de cosas y que de a poco los vamos superando o de a poco esas tristezas van quedando de lado a medida que pasa el tiempo y volvemos a recuperar esa felicidad que tanto buscamos y que a veces nos demora en llegar, ¿no? Así es. Es que son cosas que usted dice que son fáciles de entender si uno está abierto y está consciente, pero si uno se disfraza, ¿no? De aquella persona que se hace al ignorante precisamente para que todos se lo digan y todos se lo den listo, en lugar de comenzar a ser perceptivo y darse cuenta que la vida nos da respuestas a cada instante, entonces lo único que hacemos es parasitar, ¿no? Exacto, exacto. Nos transformamos en parásitos y Ujú. todo es más fácil. Y todo hoy lo compramos, lo tiramos, lo pedimos. Y sin embargo hay cosas que hoy te encontrás con gente que no sabe coserse un botón, no sabe coserse un pantalón, no sabe hacerse una comida, porque es más fácil levantar el teléfono y hacer un pedido, o la ropa esta ya no me vale la pena porque tengo que hacerle tal y tal cosa y la tiro. Es decir, estamos en una época que evidentemente no es del todo normal, por así decirlo. Es Ya. decir, hemos perdido ese rumbo que teníamos, que sabíamos aprovechar las cosas y hoy estamos guiados por modas que no nos conducen a nada, que no nos llevan a ningún lado. Usamos marcas, usamos esto, lo usamos hasta que de repente... ¿Cómo? Hasta de repente que hasta que se termina. Antes Ujú. teníamos un par de zapatos, teníamos una campera. ¿Y cuándo lo usábamos? Y lo usábamos todo el año los zapatos, hasta el año siguiente. ¿Y por qué? Porque no te lo podían comprar. Hoy se hacen sacrificios que de repente es una parte importante del salario de alguien que trabaja para que el nene tenga un zapato de marca o Ujú. un zapato que hoy es popular. Antes nos compraban un par de zapatos, no sé si era popular o no, lo que tenía que hacer era duradero. Así es.
Y hemos perdido todas esas cosas. Pues esos son los valores que se han perdido. El aprovechar las cosas, el conservarlas, el no perderlas, el lustrarse los zapatos, el estar limpio, el estar con un botón cosido. Hoy se lo atan con un alambre, lo mismo, porque no sabe. Claro. Creo que van a volver, creo que estamos pasando por tiempos complicados, que va a ser mucho más complicado para nuestros hijos y nietos, y que después de vuelta el péndulo, como lógicamente va a volver al medio, va a volver a la normalidad, y no creo que, quizás con otras grandes ventajas, pero evidentemente hay cosas que van a tener que volver, ¿no? Por el bien de la humanidad. Yo espero que sí, la verdad. Bueno, yo al menos con mi familia sí soy abierto, pero obviamente rescato todo lo que tengo que rescatar para que no salgan igual de cristalizados mis hijos. Así que La generación de cristal, qué bien puesto es ese nombre. sí, perfecto, ¿no? Y Sí, cuando uno sí. pensaba que los millennials era lo último que iba a pasar, digo, la segunda parte de los millennials, no la primera, aparecen la generación de cristal. Sí, me espanto. Fue terrible, la verdad. Pero bueno, ni modo, la humanidad se mueve de acuerdo a cómo los manejan y los llevan de las narices, ¿no? Siempre hay quienes dominan a los grupos tribales de la sociedad. Lamentablemente pasa eso. Pero usted cuando va, quiero cambiar rápido a este punto para Sí. entrar a algo que creo que es un catalizador para ustedes, el ir a la montaña, el volver al lugar de donde vivieron un tiempo, ustedes 73 días, eso los cataliza en realidad, eso genera un cambio en ustedes, una desintoxicación completa de todo lo mundano y de todo eso que en estos momentos nos altera de alguna manera, ¿no? No, te diría que no. Ahora estuve hace como 15 días, 20 días te diría en la montaña. Y en realidad es un lugar donde están mis compañeros muertos, es un lugar donde lo mirás y decís, es increíble lo que hice con 19 años. Uh-huh. Si lo mirás ahora es una locura absoluta, una anormalidad. Uh-huh. Pero bueno, tenías 19 años, eras capaz de todo eso. Te dio una templanza, no, te dio un saber cuál es tu límite. Es decir, hasta dónde podés llegar. Te asombrarías de lo capaz que fui en aquel momento, y es la capacidad que tiene el ser humano de resistir, tiene la capacidad de inventar, tiene la capacidad de renovarse, tiene la capacidad de aprender, tenés la capacidad de pensar y de materializar todo lo que tenías aprendido en ese momento. Y eso creo que fueron las cosas importantes que nos dejó la montaña. Uh-huh. Porque todo aquello que de repente lo aprendés en el colegio y que decís, ¿para qué me enseñan esto? ¿Para qué voy a aprender aquello? Cuando pasás por situaciones difíciles, a veces, como nos pasó a nosotros, tenés que acordarte de eso y decir, pucha, la verdad que no fueron maestros los que tuve, fueron educadores, porque no me educaron para pasar por el colegio, me educaron para la vida, que es lo más importante. Y cuando necesitamos ese background, esa cosa que tenés adentro, la tuvimos. Claro. Y eso fue lo que nos hizo a nosotros poder salir adelante, ser fuerte mental y físicamente, tener esa dureza, por así decirlo, de poder llevar adelante un problema durante 70 y algo de días. Uh-huh. Quizás hubieran sido más, pero tenés que tener esa capacidad mental, esa fuerza que te da la cabeza y que tiene el ser humano para salir adelante. Claro, comprendo. Y allá arriba, ¿usted cree que fue el lugar en donde usted encontró las emociones más fuertes de su vida? Allá arriba, ¿sabés lo que pasó? Que en un principio, cuando caímos, teníamos nuestras cuestiones mundanas, por así decirlo, nuestros pesos o nuestra persona, la máscara, esa máscara que tenés, que te mostrás de determinada forma, el personaje que estás haciendo. Ahí está, esa es la palabra, el personaje, la máscara.
Y cuando estuvimos allá arriba, la tuvimos al principio. Después nos dimos cuenta que esa máscara que teníamos, ese personaje que traíamos de Montevideo, de nada nos servía ahí arriba. ¿Y qué pasó? De a poco nos fuimos desnudándonos interior y en la cabeza, mostrándonos realmente como éramos. Es decir, creo que Eduardo o Fito hablan de esa pureza individual que sentíamos o que teníamos allá arriba. Porque todo el personaje, toda esa máscara de nada nos servía. Entonces teníamos que ser como éramos, realmente demostrarnos como éramos, y a medida que fuimos conociéndonos, que fuimos abriéndonos, que fuimos dejando de lado todas esas cosas, fue apareciendo el ser humano mismo, la pureza del ser humano. Que es lo que hoy no encontrás. Hoy volviste a tener una máscara, y quizás una máscara más grande porque tenés más fama, porque tenés que tener, porque todos tienen que ser salvadores, porque todos tienen que ser fenómenos, cuando en realidad todos fueron fenómenos en sus momentos ahí arriba. Entonces, ahí es donde ves la pureza del ser humano. Sí, eso que me decís es tal cual, y lo vivimos arriba durante 72 días. Y eso me genera un interrogante. ¿Ustedes entonces, al quitarse esas máscaras, pudieron encontrarse a ustedes mismos como personas, como seres? Sí, encontraste la esencia del ser humano, encontraste la esencia tuya mismo, lo que realmente eras, el Antonio Vicintín de verdad, sin camisa, en cuero. Es decir, de nada servía todo lo que yo tenía, o era hijo de, o madre de, mi mamá era fulana. No, ahí eras vos con todos tus compañeros, y mostrabas la pureza del ser, es decir, qué era lo que ibas a entregar, qué era lo que ibas a dar, cómo nos íbamos a amalgamar todos juntos. Entonces fue mucho más fácil todo eso, porque habíamos dejado el personaje de lado y éramos todos iguales. Iguales en cuanto a pureza, en cuanto a que no valía la mentira, que no valía la máscara, el que no valía el engaño, el que no valía nada de eso, esas no aberraciones, pero esas cosas mundanas que tenemos, allá valían cero, no te servían absolutamente de nada. Entonces tenía que aparecer ese ser noble, trabajador, el ser el amigo, el compañero, el ser solidario, toda esa parte buena que tiene el ser humano, que apareció en esos momentos, por suerte. Claro. Bueno, eso me imagino que es lo que le dio la fortaleza para hacer lo que hicieron, y también para ser quienes son, y también me imagino que fundó las bases de esa gran hermandad que sienten ahora entre ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, ahí fue donde cuajó esa amistad, donde cuajó ese grupo de gente que era un equipo de rugby que se transformó en la sociedad de la nieve, con sus propias reglas, con sus cosas, y esas cosas que fueron fundamentales para hacer la vida vivible ahí arriba, sin que hubiera alguien que dijera, no, vos estás infringiendo tal regla o tal otra. No, esa pureza nos permitió estar unidos, ser nobles, ser puros, ser justos, tener una cantidad de esos valores que te aparecen, que fueron fundamentales para poder vivir en la sociedad de la nieve que se creó allá arriba, justamente. Claro. Y bueno, que esto es maravilloso, la verdad, ¿no? ¿Cómo enfrentaron la adversidad y la incertidumbre? ¿Cómo lograron darse ánimo y fuerza también? O sea, me parece relacionar lo que usted me está diciendo con el tema de adversidad y la incertidumbre, porque creo que en la primera conversación que tuve con usted me dijo de que en realidad lo que mata o lo que duele es la incertidumbre, más que el frío y que el hambre. ¿Cómo lograron mantener a raya esos sentimientos tan difíciles allá arriba? Al principio, digamos, cuando alguien se bajoneaba, era el grupo que te ayudaba a levantar el ánimo y volver a posicionarte optimistamente, por así decirlo. Uh-huh. Por otro lado, los expedicionarios, evidentemente teníamos otra cabeza, otra misión, otra visión de las cosas. Es decir, en la medida que éramos las piernas de los que estábamos de los que estaban en el avión, teníamos que encontrar nosotros una salida para ellos y para nosotros. Que esa es otra de las cosas.
no era todo nobleza, había un egoísmo también, porque nosotros sabíamos que si nos salvábamos, los salvábamos a ellos, y ese egoísmo existía adentro tuyo, chiquito, pero estaba. Es decir, yo me salvo encontrando un camino y yo salvo a los otros que han confiado en mí y me han dado una cantidad de cosas para que yo esté en mejores condiciones. Y eso fue importantísimo. Por otro lado, como expedicionarios éramos bastante, hoy dirías optimista, en aquel momento te diría una inconsciencia absoluta, unos atrevidos de caminar por la nieve en esa situación, sin conocer lo que era la montaña, sin conocer lo que eran los Andes, sin conocer que estábamos a 3.600 y llegamos cerca de los 4.000 metros caminando. Es decir, creo que el desconocimiento nos ayudó a ser más anormales de lo que éramos y por otro lado, los 19 años, los 20 años son unos años de empuje, son años de fuerza, son años de inconsciencia, son años de retos y son años de experiencia que vas haciendo y te vas haciendo hombre a los golpes y vas caminando y te resistís a morirte. Te resistís a sentarte y esperar que la muerte llegue porque decís yo puedo con esto, yo tengo que poder con esto, y eso te hacía que todos los días te levantaras y fueras para adelante y quisieras seguir empujando y salir de ese lugar. ¿Estábamos convencidos que nos íbamos a salvar? Sin lugar a duda que no. Es decir, todos los días te levantabas consciente de que ibas a hacer algo por salir del lugar. Ahora, si me decís, ¿estaban seguros? No. Lo que sí estábamos seguros es que si la muerte nos iba a llegar, nos iba a encontrar luchando para salir de ese lugar en las mejores condiciones. Era una de esas luchas de un día a la vez, ¿no? Es un día, un paso a la vez. Un paso, otro paso y otro paso y otro paso. Y en esa locura de contar los pasos y de seguir avanzando despacito, se va transformando el día en la noche y se transforma en la otra noche. Y ese esfuerzo, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la subida de la montaña, es decir, con ese esfuerzo brutal y haciendo esos pequeños pasos, y vos decís, y de aquí esto es imposible y no puedo más, y siempre podés un poquito más, y seguís caminando y seguís haciendo, y descansás un poco y volvés a seguir. Y bueno, si lo transportás, es la vida misma, es el trabajo de todos los días, de las pequeñas cosas que nuestros papás, nuestras mamás, nosotros hoy hacemos todos los días para que nuestros hijos, nuestros nietos estén en mejores condiciones. Son esos sacrificios que algunos papás hacen para pagar el colegio, que dejan de tomar un café o dejan de almorzar o dejan de cenar para hacer eso posible, y son esos pequeños sacrificios que te van templando y te van haciendo cada vez más fuerte y cada vez más luchador y cada vez con más templanza, y en un momento salís adelante. Y vos decís, ¿y por qué? Y porque adquirí experiencia, porque esa fuerza me hizo más fuerte y a su vez me hizo más fuerte. Y cuando te juntás con tu señora y con tus hijos y tenés más fuerza todavía, y la fuerza de nuestros padres que estaban en Montevideo, que nosotros queríamos volver a ver, también te daban fuerza de querer darles un beso, querer despedirte, querer estar. Todo eso te mueve y te hace dar ese paso y ese paso y ese paso que nos permitió salir de la montaña. Y eso me parece impresionante, la verdad, don Antonio, porque eso, precisamente casi todo lo que usted me ha dicho, deprimiría a cualquiera. Y eso les sirvió a ustedes como una motivación. Impresionante si uno toma las cosas de la manera correcta y no de la manera usual, ¿no? Sí, puede ser, sí. Si lo mirás del otro lado, podías deprimirte, podías decir, me quedo sentado en la nieve, me muero, de acá no me voy, estos picos son imponentes, son imposibles de subir. Y sin embargo, ¿sabes a qué se parece? Cuando a vos te mandan a estudiar un libro y la primera vez que estás en el liceo te dicen hay que leer tal libro, decís, me mandó un libro de 100 páginas, quedó horrible. Y después te dicen, no, hay que leer 2 libros. Y después cuando entras en facultad no son 2, son 10, son 20, son 50. Pero ya empezaste a hacerlo. Ya no fue tan difícil. Cuando mirás para atrás y decís, yo me hacía problema porque leía un libro de 100 páginas, que ahora tengo que leer 5.000 páginas. Y empecé un día y otro día me di cuenta que las había terminado. Y bueno, y eso es la vida. Sí, pero hay que aprender a tomar las cosas de forma correcta. Y creo que ahí tiene que ver la formación. Ustedes como expedicionarios también estaban mentalizados. Me remito un poco al tema del egoísmo que usted dice. Yo creo que eso parte por el propio instinto de supervivencia, ¿no?
uno tiene que sobrevivir y piensa en uno mismo. Y después cuando está con los demás dice, bueno, lo mismo que usted dijo, ¿no? Me salvo yo y salvo a los demás o contribuyo a que los demás se salven. Es absolutamente comprensible. Aquí no hay nada negativo Por otro lado era no qué es lo que el grupo me va a dar a mí, sino qué es lo que yo le puedo aportar al grupo. Y para poder hacer eso, vos tenías que egoístamente cuidarte físicamente para poder aportarle cosas buenas al grupo y no esperar que el grupo te diera cosas. Entonces, el que cada uno se cuidaba con ese raro egoísmo, por así decirlo, te permitía a vos darle mejores cosas al grupo. Y eso fue, creo que, una de las bases de los expedicionarios que le dieron cosas al resto del grupo. Claro. Pero a su vez el grupo a nosotros nos dio también mejores condiciones de vida y nos preparó para que estuviéramos en mejores condiciones para las expediciones. Por supuesto. Bueno, una retroalimentación entre uno y otro. Sí, pero no era para menos, tenían que haber estado al máximo para poder... Bueno, sí, eso es muy cierto. Es cierto, ¿no? Ustedes fueron muy intrépidos también, ¿no? Me imagino, usted dice inconscientes, yo digo intrépidos, porque en realidad tiene que ver el ser intrépido con un poco ser inconsciente también. Pero es propio de la edad, a esa edad en la que ustedes les tocó vivir eso, uno cree que le gana a cualquiera y está con fuerza. Y encima de todo, ustedes también eran deportistas, así que tenían la adrenalina como un alto valor para poder avanzar, ¿no? Pero, y a esto voy, usted portó un arma en algún momento que sería la segunda arma, porque la primera... se quedó donde la Gurara dijo que estaba, nadie la tocó. Esta segunda arma que, bueno, parece que todos sus compañeros no saben, muchas cosas se perdieron en el momento, ¿no? De hacer varias cosas allá arriba. Usted la aportó hasta el final, pero me gustaría saber un poco acerca de la historia, desde el momento que usted tiene el arma, alguien se la entrega, usted la encuentra, por qué la llevan a la expedición. Y a quién usted se la entrega al final, ¿no? Cuando la devuelve. El arma estaba separada de las balas y cuando empezamos a hacer las expediciones, la llevo el arma junto con las balas puestas como para hacer señales sonoras. Esa fue la idea nuestra. Nunca pensamos que podía haberse usado como defensa porque no había nadie en la montaña, pero a su vez el hecho de hacer emisiones sonoras, por así decirlo, había que tener cuidado de que no hubiera avalanchas y cosas por el estilo. La llevé durante todo el tiempo que fui expedicionario, la llevé después de que volví de las expediciones, la tuve siempre en el bolso mío, volvió conmigo a Chile y de hecho volvió conmigo a Montevideo. Y se la terminé a Montevideo, sí, la traje acá. Y cuando la traje, saqué las cosas del bolso, se la mostré a mi padre y me acuerdo que me dijo, ¿y eso de quién es? Esto es de uno de los pilotos del avión. Y me dice, bueno, esa pistola la tenemos que devolver a la Fuerza Aérea. Y un día tuvimos una reunión con la Fuerza Aérea, les dije que tenía el arma en casa, vinieron a buscarla, se llevaron todavía tengo el recibo del revólver y las balas. Tiene más de 50 años, y se la llevaron porque era de uno de los pilotos como correspondía, y bueno, y ahí no sé qué habrá pasado después con el arma. Sería interesante tener ese recibo en el Museo de los Andes, ¿no? Sí, vos sabés que sí, lo tengo guardado en un bibliorato hace muchos años, pues siempre me acuerdo, ahora lo tengo en una carpeta. Sí, claro. Podía ser algo, esas cosas curiosas, ¿no? No, y develaría mucho también, ayudaría a todos los que siguen la historia al detalle, ¿no? Eso concuerda un poco con lo que me dijo su compañero Mocho Sabel acerca del arma, porque él me dijo de que separaron las balas y que guardaron el arma, una persona la tuvo, no me mencionó quién, y bueno, ahora sabemos quién, fue usted, ¿no? Sí, la verdad que fue un acto de confianza o fue un acto de saber que era capaz de manejarla y que no me asustaba el poder usarla.
No sé, fueron cosas que se dieron y que quizás nosotros por desconocimiento, por miedos y demás, prefirieron que yo la tuviera y bueno, está. También evidentemente debía tener algún rasgo de serenidad emocional, ¿no? Bueno, usted fue el término medio, como conversamos la primera vez entre los 3 expedicionarios también, ¿no? Sí, la verdad que sí, con los expedicionarios tuvimos una relación muy estrecha durante mucho tiempo, una relación de confianza muy grande. Claro, no en vano hicimos esas expediciones, si bien hablábamos poco, estuvimos mucho tiempo juntos, ¿no? Eso de hablar poco tiene bastante que ver con el hecho de ahorrar energía, si no me equivoco, ¿no? No sé si tanto, tampoco había mucho para hablar, porque había más que caminar y vamos por acá, vamos por allá, mira aquello, mira esto, pero no era una cuestión no era una caminata deportiva por un parque ni nada por el estilo. Tenía sus tensiones la cosa también. Sí. Tampoco teníamos mucho para hablar, no éramos tres viejas, por así decirlo, no me malentiendan, que estaban chismeando o cosas por el estilo. Comprendo. No, digo, el internet antiguo, ¿no? Que eran las vecinas del barrio que nunca faltaban. Sí, sí. No estaba para vecina del barrio precisamente. Así es. No, y lo que pasa es que yo leí alguna vez eso, ¿no? De que evitaban hablar un tanto para no deprimirse porque a veces salían algunos temas que terminaban pegando fuerte y también otro era para ahorrar un poco de energía. No me acuerdo cuándo leí eso, la verdad es que he leído muchas cosas. Pero Nosotros como expedicionarios no, digamos, nunca lo tomamos como ahorro de energía. Teníamos muy poco para hablar, cada vez se hablaba menos, nos entendíamos más con la mirada de repente que hablando, y puede ser que haya habido algo de eso dentro del grupo, pero nosotros no, para nada. Éramos bastante más prácticos, bueno, mucho más pragmáticos. Tenía que ser así, ¿no? Si Sí, muy emocionales, probablemente no hubieran salido de ahí. No, sin duda alguna. Es decir, éramos bastante duros interiormente, bastante duros exteriormente. Y bueno, creo que parte de la templanza que nos permitió ser expedicionarios, que nos permitió arriesgarnos, que nos hizo fuertes y que el grupo de 3 fue importante también, ¿no? Esa noche 72 que usted pasó con el grupo que se quedó, ¿marcó en algo el epílogo de la historia de ustedes allá? Al haberse quedado más tiempo que sus otros compañeros, ¿significó algo distinto el haber compartido la noche, por ejemplo, con el señor Sergio Díaz? ¿Hubo algo? Pasamos una noche muy agradable, después de todo lo que habíamos pasado, pasamos comiendo, pasamos cantando, Sergio nos recitó aquel famoso poema de Cultivo una rosa blanca, pero no tuvo ninguna, como tenerlo, lo que sí tuvo fue que el helicóptero se posó, fuimos instruidos de cómo atacar el helicóptero en ese momento, es decir, ya estábamos salvados, era una cuestión de esperar el momento adecuado para salir del lugar, y bueno, creo que fue una noche de preparación para salir, más que otra cosa. Vencimos la ansiedad esa de que, bueno, que al otro día íbamos a estar de vuelta vivos, de vuelta en la ciudad de Santiago, que íbamos a volver a sentir olores, que íbamos a volver a ver colores, estar en sociedad nuevamente. Pero no fue una cosa así que nos marcara, al menos a mí, por estar otro día más en la cordillera. Al momento de irse, eso es lo que quería saber también, se me está escapando esa interrogante. Hay algunos de sus compañeros que hablaron que al momento en que se iba el helicóptero, que ascendía el helicóptero y veían el fuselaje hacerse chiquito, comenzaron a sentir nostalgia de ese hogar que tuvieron entre ustedes. ¿Usted sintió lo mismo o sintió algo parecido? Lamentablemente no sentí que me iba de un lugar espantoso y nada más. Eso de que se veía un lugar chiquito, es muy poético, es muy lindo. Ojo, es decir, no te olvides
soy expedicionario, soy pragmático por naturaleza. Entonces, claro, es decir, ese romanticismo de que me voy, nunca más te voy a ver, que llevé a un lugar chiquito, que fuiste a mi casa, todo eso, nada. No. Es como a veces dice Daniel, me estoy yendo de un lugar de mierda y espero no volver nunca más al lugar. Bueno, fue de todas maneras alguna vez para estar ahí. El único que no fue Daniel, pues obviamente. Daniel Fernández jamás volvió a la montaña, ¿no? Exacto, sí. Bueno, él no fue tan pragmático en ese sentido, pero creo que sí lo suficientemente coherente para no volver dentro de su idea personal. Daniel no fue expedicionario, pero fue uno de los grandes monjes grises que hubo ahí arriba, junto con sus dos primos. Fueron los que tomaron las resoluciones. Fueron tipos que Daniel, un tipo absolutamente pragmático. Podría haber sido el cuarto expedicionario perfectamente. Tranquilamente, pero no tenía la preparación física en todo caso, ¿no? Yo te voy a decir que yo tengo mis serias dudas de eso. Capaz que no tenía la preparación física, pero yo creo que Daniel estaba un paso adelante. Daniel muy claramente un día me dijo, yo sabía que si me quedaba en el avión me iba a salvar. No íbamos a hacer 16, pero por lo menos 6, 7, 8 nos hubiéramos salvado. Sí, con el plan B, pues, ¿no? El plan B, sí. Que iba a ser en enero, no en diciembre. Exacto. Allí sí se hubieran perdido. Creo que Daniel en eso la tenía muy, muy, muy clara. Mucho más clara que los expedicionarios. Bueno, el ser estratega pues da ciertas ventajas, ¿no? Sí, pero fue uno de los grandes estrategas, no tengo ninguna duda de eso. ¿Y él fue tan duro como lo señala Pedro Algorta en su libro? Sí, Daniel es absolutamente pragmático, es un tipo muy inteligente, junto con sus dos primos, con Eduardo y Fito, fueron los grandes estrategas, los grandes cerebros después de que murió nuestro capitán Marcelo Pérez del Castillo, y la verdad que son tipos duros, pero son tipos rectos, son tipos leales. De hecho, manejaron toda una situación que podía haber sido muy difícil para cualquier otro y ellos la manejaron muy bien. Bueno, sí, pues Daniel Fernández ahora último me dijo, si quieres, fuimos organizadores, me dijo. No, fue mucho más que eso. Fueron estrategas, es decir, hubo un grupo que se dedicó a la estrategia y hubo un grupo que se dedicó a hacer posible esa estrategia, que fueron los expedicionarios. Pero hubo todo una estrategia, una logística, un ejecutivo que llevó a la práctica lo que ellos idearon. No tengas duda que más que orden fue estrategia. No fue casualidad. Bueno, tenía que haber alguien, ¿no? Y ellos lo hicieron muy bien, por lo que vemos. Sí, sin lugar a ninguna duda de eso. Quería preguntarle lo último, don Antonio. ¿Cuál de los compañeros que quedó en la montaña y no volvió, usted sintió más su partida, sintió que merecía, no digo merecía, porque eso sería un poco cruel decirlo así, que creyó usted que podría haber estado con ustedes de vuelta? Te diría que Marcelo Pérez, por ser el capitán, por ser el que se puso al hombro el equipo cuando cayó. Daniel Maspons, que fue un ejemplo de realizar las primeras expediciones de mocasines. Eso no me lo puedo olvidar. Había que caminar de mocasines por esa nieve que se resbalaba, que nos mostró un poco el camino por donde venía la cosa. Creo que fueron personas muy, muy como que me dolió, lo sentí, me hubiera gustado que estuvieran, pero fueron ejemplo. A veces uno, creo que lo mejor que puede recordar es a alguien que fue tu ejemplo para después seguir adelante, para después tomar la posta como expedicionario, y fueron personas muy valientes, muy, muy, muy líderes, por así decirlo. Qué bueno escuchar estas palabras últimas que usted ha dicho, ¿no? De Daniel Maspons solo se lo menciona, no se habla mucho. Es
es interesante haber escuchado esto que usted ha señalado sobre las expediciones a Mocasines, porque él sale, recuerdo, en esa expedición con Gustavo Cervino y con Numa Turcati, Sí, ¿no? Y que fue Daniel Maspons, creo que él fallece en la avalancha. exacto. Y Numa Turcati, que va a ser el leitmotiv de la película que se estrena este año, también fue pues una persona que lo dio todo y fue el inicio de su declive en salud, el haber hecho precisamente esta expedición en la que sobrevivieron por obra y gracia de Dios y también de las piñas que se lanzaron por ustedes sin piñas durante toda la noche para poder mantener el calor, ¿no? Exacto. Es increíble todo lo que se puede hacer. Le agradezco muchísimo el tiempo que se ha tomado para esta tercera conversación. Siempre muy complacido con usted como persona y también como ese grupo de héroes que conforman ustedes. Le agradezco mucho. Yo te agradezco a ti porque la verdad que ha sido una charla muy interesante, ha sacado lo mejor de mí, creo, en cuanto a lo que te pueda decir del accidente. Fue muy motivador y fue muy linda la charla. Siempre es un placer hablar contigo, Lucho, te agradezco mucho y bueno, estamos a la orden, ya hablaremos en otra oportunidad. Espero que sí, don Antonio, espero que sí, la verdad. Una persona que se ha convertido para mí en alguien bastante entrañable. Le agradezco entonces. Abrazo grande, gracias. De igual manera, estuvo con nosotros Antonio Vicentín, uno de los héroes de la tragedia o el milagro de los Andes. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta